AM, antes de mediodía. Nuestro reconocimiento al comienzo de este programa a todos los maestros, los profesores, los docentes. Un gran abrazo a todos ellos en el Día del Maestro y nuestro reconocimiento por ser guías de las antiguas, las actuales y las futuras generaciones también. Maestro, ¿qué sería de ti sin esa dedicación? Sin ese tiempo pensando en cómo le vas a explicar al otro la materia, en cómo le vas a explicar la vida, en cómo lo vas a preparar para el futuro. Maestro de inclinación, maestro de profesión, maestro de vida, muchísimas gracias. Y a todos quienes de alguna u otra manera imparten también alguna enseñanza en la vida al otro. En algún momento todos también han sido maestros de alguien. A todos ellos, mil felicidades. Un aplauso por los maestros del país y los docentes del país, por favor. Así comenzamos antes de mediodía. ¿Qué tal, amigos? Gusto saludarles hoy y bienvenidos, bienvenidos. Muy preocupados por lo que está sucediendo en Caranavi. Hasta hace unas semanas atrás se hablaba del fuerte impacto del dengue en este lugar del país. Vamos a ver una fotografía en instantes nada más que pertenece a una practicante, no practicante, está mal dicho, estaba haciendo su año de provincia, se dice, ¿no es cierto? Estaba haciendo sus prácticas y le faltaban 3 meses para ser médico o médica. Y resulta que se murió. Ahí está la fotografía de esta joven. El tema es que empezó a correr la noticia de que esta joven había muerto por dengue en el hospital de Caranavi. Y eso es grave porque quiere decir que el dengue no se estaría controlando. En estos momentos estamos de inicio en comunicación con la doctora Adela Lilay del hospital de Caranavi, la responsable del hospital de Caranavi. Doctora Lilay, muy buenos días, un saludo para usted al comienzo de este programa. ¿Qué hay con esta joven? ¿Es cierto que su deceso se debe a un caso de dengue? Buenos días, adelante por favor. No está confirmado. Sí se ha manejado con sospecha de dengue por la clínica, pero al laboratorio se ha realizado en varias oportunidades para la confirmación. Todas salen negativas. Por eso se ha enviado la muestra a mismo Santa Cruz, a Cenetrop. En el Cenetrop han corrido nuevamente la muestra y ha salido negativo. Ahorita es la investigación que se tiene que continuar. ¿Qué patología tenía la paciente? Ya. Entonces no hay en laboratorio que respalde. Aquí está el resultado positivo, no. Y segundo, el tema del dengue, ¿cómo está en Caranavi en este momento, Todavía doctora? tenemos casos, pero ya no, el número ha disminuido, ¿no? Ya el flujo ya no es como las anteriores. Yo creo que más es por las bajas temperaturas que ya se están presentando. Sin embargo, los pacientes están acudiendo, un paciente, 2. Lo llamativo es que los niños están acudiendo con signos de alarma ya graves, ¿no? Entonces la recomendación que se está haciendo a la población es que tengan cuidado y fiebre, reposo y acudir a... Se confirma entonces que esta futura doctora no perdió la vida por dengue. Es lo primero que rescatamos de entrevista con la doctora Lilay, que los casos de infecciones respiratorias agudas están empezando a aparecer. Ya hay casos un poco graves de gripa. La temperatura en Caranavi está bajando. Para que el dengue haya, tiene que haber temperaturas altas. Entonces, cuando baja la temperatura, el dengue también baja, ¿no? Entonces, nos alegramos al dar esta noticia y al confirmar esta noticia como debe ser en este programa. El día de hoy, ¿de qué se va a hablar en materia informativa? Mire, hemos pasado ya a las 10 de la mañana y el Consejo Municipal va a estar en la mira en esta jornada. Tercer día que no pueden elegir nueva directiva del Consejo Municipal. ¿Y qué creen que sea? La guerra entre la oposición y el oficialismo dentro del Consejo Municipal. Una de las cuestionantes es, por ejemplo, ¿por qué no puede continuar, digamos, un Consejo Municipal con al menos una cabeza, una presidencia como la que estaba siendo llevada adelante por don Pedro Sus? Pedro Sus tiene la opción de continuar. Pero ¿sabe qué se decía en las últimas horas entre rumores? Adivinen a quién se apuntaba para que sea nueva presidenta del Consejo. Cecilia Chacón.
Exactamente. Bueno, pero Cecilia Chacón, tengo entendido, está hoy con baja médica, lo que podría complicar que haya una nueva directiva del Consejo Municipal. No quiero decir que Cecilia Chacón quiera ser presidente del Consejo, por favor, pero eso es lo que se rumoreaba en los ambientes. Incluso se decía que por las últimas renuncias que ha tenido en el Consejo Municipal, el MAS podía impulsarla a ella para que sea nueva presidenta. Pero, según sé de buena fuente, ella no quiere ser presidenta del Consejo Municipal. Entonces, ¿quién podría ser? El MAS ya abandonó la sesión del Consejo, imposibilitando que haya un acuerdo dentro de estos hombres que manejan el municipio paceño, administrativamente quiero decirlo, en cuanto a las normas y leyes, claro está. Y en las próximas horas habría un nuevo intento de reunión. Pero estamos en que hay tercer día y no hay consenso para elegir a la nueva directiva. Si alguien va por la alcaldía, hoy ese es el tema, la elección del nuevo Consejo Municipal. Estaremos tras este tema, queridos amigos, en cuestión de minutos a ver si podemos tener alguna información. Quiero invitarle a que siga con nosotros, porque más adelante desnudaremos con una experta cómo será la guerra eleccionaria de este año. ¿Sabe dónde se va a librar la guerra? En las redes sociales, que no tienen regulación alguna desde el Tribunal Supremo Electoral. Mientras el tribunal dice, le voy a dar a los partidos políticos platita para que pongan propaganda en la televisión, en la radio. El tema es que en redes sociales, con $100 puedes hacer un montón de cosas si quieres. Y si apuntas y tienes una buena estrategia, todo. Puedes hasta mentir y nadie te va a decir nada en redes sociales porque no tenemos una legislación a propósito de ese tema casado específicamente con lo electoral. Hablaremos de este tema más adelante. Estamos preocupados por los hidrocarburos y la madre naturaleza. Un estudio del CEDIP habla de tremendo daño a la madre tierra por este tema y se lo mostraremos un poco más adelante en el programa. Y claro, el tema de hoy. Chile el año pasado ya dijo, ya no más bolsas plásticas. Lo hace Chuquisaca, ya lo hizo, hace días nada más. Lo va a hacer La Paz. Los industriales pararon las orejas y dijeron, ¿qué? Si nosotros utilizamos un montón de productos de plástico, nos van a dañar en el emprendimiento que nosotros tenemos. Esto va a producir un montón de pérdidas. Hoy, autoridades, proyectistas de estas normas en el país, que el mundo aplaude, pero que también tiene sus bemoles. Bienvenidos antes de mediodía, comenzamos amigos, un placer tenerlos siempre por esta frecuencia Fides, ya volvemos. Queso y Marraqueta es presentado. Charlando acá con nuestro invitado de hoy, nuestro coconductor por 48 horas. Qué bueno es tener un compañero de set como él, ¿me entiende? Que a todas luces, a todas luces. Señoras y señores, el doctor Rolando Villena es nuestro invitado hoy también en el Queso y Marraqueta. Rolando Villena Villegas nació el 23 de julio en Potosí. Es teólogo de profesión y obispo emérito de la Iglesia Evangélica Metodista en Bolivia. Fue vicepresidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Cochabamba, presidente de la Asamblea Permanente de Derechos de Bolivia. Adoptó la doctrina universal de los derechos humanos como un estilo de vida. Doctor Villena, ¿cómo está? Un gusto. Encantado. ¿Qué le han dicho ayer tras su comparecencia en este medio de comunicación? Pero como conductor, no como invitado. Me han dicho que está muy bien. No, excelente iniciativa. Me parece un espacio muy interesante, ameno, donde a veces cuando entramos en demasiada formalidad, se quedan los temas así un poco, no sé, atrapados por la formalidad. Pero en un espacio como este está uno más distendido. Un poquito más no, además con la marraqueta y el queso es fantástico. Yo ayer salí y le cuento que tomé el micro que me lleva hasta el Prado, a la otra oficina que tengo. Y de repente cuando iba, el conductor me dice, don John, ¿cómo está? Me dice, saludos, qué bien que está, ¿me puedo sacar una foto con usted? Me dice, sí, véngase aquí a mi lado, siéntese. Después de mucho tiempo me sentaba en el banquito que tiene al lado el conductor del micro. Cuando era chiquito solamente lo hice. Y ahí empezamos a charlar y me dijo, bien, ¿no? Pero pregúntele algo, me dijo, así que traiga un encargo. Ya ha pasado una gestión de la Defensoría del Pueblo. Rolando Villena, ¿no quisiera ser otra vez defensor del pueblo? Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y con muchísimo cariño, porque
es parte de mis convicciones, lo que creo del ser humano. El ser humano es perfectible, las leyes son perfectibles, la sociedad tenemos que construirla. Verdaderamente el respeto a los derechos humanos y la democracia están íntimamente articulados. Separarlos es una torpeza. Quienes separan los dictadores. Aquí no hay derechos humanos, aquí yo soy la autoridad y punto, ¿no? Entonces, me encantaría, le digo sinceramente. ¿Va a haber nuevo llamamiento? ¿Se presentará? Bueno, hablando del interinato, ¿no? Claro, después del ya está el interinato, ya Sí, ya finiquitó. Es decir, tenemos una persona ahí que ni siquiera tiene una norma para alargar el interinato, está de facto ahí. No, yo Pero creo bueno. que no. Yo creo que no van a continuar, porque en este momento ellos están más preocupados en atornillarse en el poder, ¿no? Entonces tiene que tener una defensoría funcional al actual régimen. Imagínense si tuvieran que lanzar una convocatoria como debiera ser. No, ¿quién se va a presentar sabiendo en qué va a acabar esto además? No, por favor. O sea, presentarse soy sabiendo que no va a salir, eso me está diciendo, ¿ah? Sí. Pero cuando las condiciones estén más dadas, después de las elecciones, Sí. imagino, entiendo perfectamente la mira que usted está exponiendo acá, Rolando Villena se presentaría para otra vez Defensor del Pueblo. Y con muchísimo agrado, sí. Bien, esa es una muy buena noticia, una muy buena noticia, doctor, muy buena noticia. Doctor, ¿cafecito? Sí. Le invito un poquito más de café acá. Otro poquito más, pero está caramba. tan rico que... Me encanta. Generalmente vienen los invitados, ¿no? Ni tocan el pan, ¿ah? Dicen, ni tocan el queso y todo, ¿no? Y sí es para eso, doctor, sí es para eso. Uno viene acá, se sirve el café, lo disfruta con una marraquetita, con absolutamente todo. Doctor, a ver, permítame servir el cafecito antes de hacerle esta pregunta ahora. Café liofilizado Windsor. El gusto por el buen café. Ay, qué rico huele, ¿no? Sí, riquísimo. ¿Por qué no podrán unirse la oposición? ¿Por qué no podrán unirse la oposición? Es una pregunta que hacemos desde hace unas 3 semanas aquí en este programa, doctor. Yo creo que hay mucho temor. Lo que está paralizando a la oposición es el temor. Y cuando estamos atrapados por este fenómeno social, político o sociopolítico, las cosas se complican más todavía, porque hemos tenido muchísimos años donde no se ha ejercitado la democracia en el marco del respeto a los derechos humanos y en el marco del respeto a la disidencia, ¿no? Y la oposición fue arrinconada, perseguida. Entonces, uno de los partidos políticos, uno de los jefes decía cuando convocamos como CONADE a una reunión, ¿pero qué quieren que hagamos nosotros, no? Si nosotros estamos saliendo de un encierro, de una cárcel, que no hemos visto apenas un poco de luz, ahora estamos y no sabemos para dónde agarrar, y creo que eso es lo que está pasando, ¿no? Están, claro, frente a enormes retos, y las condiciones materiales para que ellos puedan ejercer desde la subjetividad de un liderazgo remozado no están dadas, lamentablemente, porque la situación económica por la que estamos pasando, que no es lo que está describiendo el gobierno, se nos viene abajo. Y le tienen miedo también a eso, porque ¿quién va a agarrar? En el hipotético caso de que, bueno, hayan elecciones. ¿Duda que hay elecciones, doctor? Yo, así como están las cosas, dudo todavía, pero tenemos un Tribunal Supremo Electoral, el que tendría que haber renunciado ya, no lo hace, se ha encaprichado, y podían ellos como tribunal, si quieren ser verdaderamente supremo, porque la palabra supremo quiere decir que casi estamos equiparando a Dios, pero están lejos de ello, porque no están interpretando su labor constitucional, se están apartando. Entonces ya no representan al pueblo, ni están defendiendo el voto del pueblo. Pero, doctor, cuando tuvimos aquí a la presidenta del Tribunal Supremo Electoral y al vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, el ingeniero Costas, ellos dijeron, nosotros somos un ente para cumplir lo que nos están mandando, es decir, todo lo que está en la norma, claro. Nosotros, regidos por una norma, debemos cumplir. No podemos decir no quiero, no podemos decir no puedo, o ponernos contrario a algo que salga, por ejemplo. Entonces, y el pueblo nos mira, claro, porque hay en este momento una guerra política afuera, de diferente manera, y nos regala una imagen a la cual no nos merecemos. ¿Qué opina usted de eso? Sí, pero ese es un decir, ¿no? Porque tendrían ellos conciencialmente
decir, nos debemos al pueblo. Porque precisamente es eso, el derecho que tiene el elector, el pueblo como tal, a que una instancia como el Tribunal Electoral defienda ese derecho, defienda ese voto. Las condiciones subjetivas y materiales no están, porque estos señores no han dado ninguna señal de idoneidad, de eficiencia, eficacia en ese manejo administrativo del aparato del Estado. Y han acabado cumpliendo órdenes del Ejecutivo. Entonces la gente dice, ¿cómo vamos a creer en estos señores? Por favor, por favor. A ver, me pondré yo en los zapatos del Tribunal Supremo claro, Electoral, sí. Y usted es el contrario Está para bien, que me diga. A ver, yo diría, ¿pero qué puedo hacer en el caso de una reelección? Si me está mandando el Tribunal Supremo de Justicia, por ejemplo, ¿no es cierto? O el Tribunal Constitucional Plurinacional, perdón, me está diciendo que la reelección debe ir y yo tengo que operativizar eso, no puedo cambiar la norma, ¿qué hago? Bueno, lo que tiene que hacer es, bueno, uno, la democracia descansa en la soberanía del voto del pueblo, en eso descansa, no descansa en ninguno de los órganos del Estado. Hay una diferencia cualitativa enorme, John. Entonces, que alguien diga, ah, no, yo estoy cumpliendo órdenes, me ajusto a la ley. Momentito, ¿quién te puso allá en ese cargo? Tú tienes un mandato constitucional. Tienes que sujetarte a la norma, tienes que sujetarte a la constitución política del Estado, a la normativa que específicamente autoriza, faculta al órgano electoral para que pueda ejercer esa gestión y hacer gestión pública administrando. Uno, hay dos temas importantes. El padrón electoral, el padrón de los militantes, el mapa electoral. ¿Cuánto se ha avanzado en esto? Todas las cosas que se han dado ha sido realmente vergonzoso, vergonzoso. Y les hemos pedido nosotros como CONADE que nos inviten, que nos permitan un diálogo. Antes habíamos dicho debate, entonces dijeron, no estamos para debate. Entonces una reunión, si quieren informal también, ni siquiera a eso ellos han querido acceder. Entonces, evidentemente, no están diciendo las cosas con la verdad. Si usted hubiera sido presidente del Tribunal Supremo Electoral y tiene un tribunal constitucional plurinacional que le dice, cumpla que la reelección de Evo Morales y de García Linera tiene que ir, ¿usted qué hubiera hecho de presidente? Ah, no, yo decía que es inconstitucional. Terminó su mandato como presidente, ¿no es cierto? Perfecto, y ahí acaba la gestión, perfecto. Y precisamente por eso como Tribunal Constitucional, porque es la única instancia que tiene que interpretar la norma, las leyes. Entonces decirle, señores, pues y aquí, y ahí podríamos haber permitido un espacio como para que haya una independencia de los órganos, no, lo que no existe, lo que no existe. Evo Morales ha concentrado tanto el poder, pero excesivamente el poder. Entonces, como muchos ya lo han dicho, eso no es ninguna novedad, él tiene que conocer absolutamente todo para que para que las cosas marchen. Entonces estamos frente a ya no hay democracia, lo que hay es autocracia. Se está rindiendo culto a la personalidad y decir, bueno, vamos a hacer esto para no quedar mal con el jefazo, ¿no? Entonces, por favor. Entonces, estos señores no han cumplido con la norma. Entonces, son medidas que incluso están entrando ya en el prevaricato, ¿no? Dar fallos que están apartados de la ley y de la Constitución. Es gravísimo. ¿Es un derecho humano la reelección? No, de ninguna manera. De ninguna manera. El derecho humano está en el pueblo, en el ejercicio civil, político del pueblo como elector, para que eso sea, siendo parte de un derecho fundamental, evidentemente sea reconocido y respetado. Lo que Evo Morales tendría que haber interpretado es desde otra óptica, es decir, yo tengo el deber, la responsabilidad de dar la cara por el pueblo, porque el pueblo me ha puesto en este altísimo cargo. Muy bien, entonces mi obligación como deber es sujetarme a la norma. Con eso habríamos avanzado bastante, pero no confundamos, pues no, qué sé yo, no vendamos gato por liebre, ¿no? Esto es lo más lamentable. El CONADE, del cual usted forma parte, va a iniciar la próxima semana una serie de movilizaciones, doctor. Así es.
ha fenecido el término que nosotros le hemos dado como CONADE, como comités cívicos, también partidos políticos, para que el 31 de mayo estos señores del Tribunal Supremo Electoral renuncien, todos los vocales, y que se constituya otro vocal, otra instancia que goce de la confianza, la credibilidad del pueblo, y esto tendría, nosotros hemos hecho una propuesta interesante para que sea mediante, bueno, gente que sea idónea, capaz, creíble, pero también con la participación de lo que quiera de democracia con este régimen, para que haya pues una confianza, porque la confianza, John, se la construye, cuando no se impone, cuando no hay confianza es autoritarismo, y la gente dice, no, ya estoy indignado, la gente diría otra cosa, no, estoy indignado. Algo con C. Bueno, está bien. Ay, doctor, caramba, bueno. Estaremos atentos a aquello, estaremos atentos, pero eso significaría retrasar, por ejemplo, las elecciones. Podría ser, pero hay que abrirse a eso, porque ahora ha habido una iniciativa muy interesante para que el presidente Morales asista a un debate con todos los partidos de la oposición. Ah, no, pero ahí salió Linera, pues que dijo, que me traigan a todos en conjunto para no aburrirme, dijo. No. Él es el presidente, no es el vicepresidente el que tiene que decir eso. Y evidentemente quienes hablan, quienes dicen algo cuando hay una situación de estas, son otros, pero el presidente no. Es casi como el intocable, ¿no? El presidente tendría que ser una persona a la que se le pueda tocar, que la gente lo busque, lo abrace, diga, qué bien, presidente. Pero cuando está con tanta seguridad, ¿a quién le tienen miedo? ¿A quién le tienen miedo? Ay, Dios mío. Fotitos salieron en las últimas horas, nuevas fotitos. Mayerlin Castelo, una persona muy arraigada al poder en el Beni, termina siendo detenida por esta investigación de los vínculos con el narcotráfico. Se dice que allegados a ella, incluso familiares, podrían tener nexos con el narcotráfico. Y salen estas fotitos en las últimas horas. Ahí está Mayerlin Castelo, que está actualmente detenida por este tema, en fotos con Quintana, está en fotos con Alex Ferrier, que es el gobernador en el Beni, y otros personajes políticos. ¿Sabe, doctor? Estamos en una guerra que ya ha perdido prácticamente los principios básicos. El decir que solamente es una fotito, no basta para desnudar lo que realmente pasa. Personalmente le digo que opino que ante la falta de justicia hay gente que se aprovecha. Porque la justicia hoy no es para que quien cometa un delito, por ejemplo, se investigue hasta el final y después de una investigación justa se lo sancione o se lo libere de la acusación. La justicia está puesta en el país para manchar, solamente para manchar. ¿Qué preferiría usted? ¿Morir de un balazo o que lo maten en vida? Seguir viviendo pero estigmatizado por algo. Creemos que el peor castigo definitivamente es el que le impone a uno la sociedad en determinado momento, cuando tiene, claro, por favor, aquí está el teléfono, algún caso para investigar. Lo denuncian y le dicen, este es narco, ¿no? Este es corrupto. Y como nadie investiga, se queda con ese estigma de repente en algunos en la sociedad y creemos que es un peor castigo, pero estamos haciendo un trabajo de manchar a la gente, manchar, y hasta ahí llegamos, porque después la justicia no investiga y no llega al final. Estas fotos son publicadas con esa intención, manchar. Y una vez más les decimos, Mayerlin Castelo fue pues militante del MAS. Ha estado muy allegada a la campaña política del presidente Morales y tenía pues que sacarse fotos con los del MAS. Esto no significa, como lo quieren hacer ver, de que hay una conexión de estos políticos con el tema del narcotráfico, por ejemplo. Pero no solamente defendiendo a estas personas, en justa razón. Usted puede sacarse una foto con cualquiera, le va a preguntar sus antecedentes si es narco o no, y después por una foto lo van a acusar a usted. Hasta parece irrisorio, doctor. Claro, exactamente, sí. Estamos frente a una indefensión total, porque como todo se ha politizado y todo es, pasa por la foto, ¿no es cierto? Pero eso tiene sus consecuencias, obviamente. Como usted muy decía, viene John,
Claro, la foto, las secuelas de carácter político, social son enormes, porque esto de hecho ya es una muerte civil, una muerte política. Por ahí es una persona que no tiene nada que ver con el narcotráfico y con otras cosas, pero el solo hecho de haber aparecido en una fotografía es grave, porque se está documentando. Es un documento. ¿Es grave salir en una fotografía con alguien así? ¿Con alguien que está siendo investigado por narcotráfico? Claro, evidentemente. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque todo el mundo ahora eso dice, hay una fotito con usted, ¿no? Sí, a veces uno dice, no, claro, si me niego, ¿qué van a pensar, no? Ya se cree demasiado, ¿no? No. Pero que utilicen esa foto para denigrarlo, para mancharlo. Así es. O sea, como decía muy bien el doctor Walter Guevara Arce, en política, en nuestro país, hasta uno tiene que comer sapos, es decir, es algo terrible, ¿no? Terrible. Claro, entonces hay que estar pues con cuero de anta para eso y soportar todas estas cosas. Ahora, cuando se desplaza del tema político como hecho, como acontecimiento sociológico, se desplaza a lo ético, John, ahí estamos perdidos. Entonces es la angustia del poder. Ok, entramos aquí nosotros en el marco de la libertad de expresión, tratar de establecer en derecho estas opiniones, principalmente peleándola por usted, amable oyente y televidente, para que estas cosas no le sucedan y no caiga en esto, que son juegos del poder realmente muy bajos. Vamos a referirnos a continuación al canciller en nuestro país. El canciller ayer fue el Día del Medio Ambiente. Le preguntaron, ¿y qué opinión, canciller, con este tema del Tribunal de la Naturaleza, que sacó una sentencia hace unas semanas atrás a favor del TIPNIS? Diciéndole incluso al presidente, usted tiene que parar cualquier intención, usted tiene que pedir disculpas al TIPNIS por lo que ha hecho pasar, y dejando establecido de que en ningún momento hubo una consulta a los pueblos indígenas para siquiera empezar a pensar en la construcción de esta carretera. Este Tribunal de la Naturaleza nació en un encuentro por la defensa de la Madre Tierra en Tiquipaya. Es decir, fue idea del gobierno, apoyado por el gobierno. Un tribunal que nace con sí, hay que hacer, y ahora lo desconocen de esta naturaleza. Uno se pregunta, ¿a qué juegan? Estas palabras del canciller no solamente denotan, para mí personalmente, una doble moral cuando se trata de hablar de la Madre Tierra. No sé qué opina usted, doctor. Evidentemente, el discurso es ese, ¿no? La doble moral, la doble personalidad. Y esto nos está llevando a una tragedia con gravísimas secuelas sociales y políticas. El tema de los derechos humanos de los pueblos indígenas es fundamental. A estas alturas, lavarse las manos, empezar a criticar o condenar. Qué hermoso fuera decir con hidalguía, reconocemos, nos hemos equivocado, de cabo a rabo. ¿No? Realmente. Porque la sentencia, ni siquiera es sentencia, es un fallo de carácter ético del Tribunal de los Derechos de la Naturaleza. No es coercitivo. No es coercitivo, pero es ético. Entonces, cuando el pueblo te dice su verdad, acepta esa verdad con humildad y le dice, gracias, pues gracias. A ver, de lo que dicen, ojalá todavía estemos a tiempo para mejorar, para cambiar, pero no pues para encerrarnos, porque ellos no son dueños de este país, están actuando como si fueran verdaderamente los patrones, o como si todos los bolivianos fuéramos cocaleros, o si todos los bolivianos fuéramos sindicatos, y así, no. ¿Usted cree que ganaría más el gobierno saliendo y diciendo, bueno, agradecemos este fallo, sí considera el gobierno que se ha equivocado, lamentamos, pedimos disculpas a los pueblos indígenas y tomaremos en cuenta esta enseñanza para adelante? ¿Cree que ganarían más que perderían? Ganarían, porque claro, también la gente diría, a estas alturas se está pidiendo perdón. Electorales, el tiempo. No pidan perdón después de las elecciones. Si todo se puede tergiversar. Claro, así es. Pero esto es como, lo que hicieron con este tribunal, siendo ellos los impulsores, es como traicionar a la madre. Es decir, exactamente. No a la madre naturaleza, a su propia madre, ¿no? ¿Por qué ellos crearon esto? Ellos lo impulsaron. Exactamente. Los derechos de la naturaleza, los derechos de la Pachamama, es un discurso que ha tenido un impacto enorme en el mundo, especialmente en Europa, imagínense. Precisamente por eso es ahora que yo vengo de Alemania, de estar en Alemania casi un mes, un poco de un mes, ya no se están utilizando más las bolsas de plástico. Hablando de bolsas de plástico. No hay más, no hay tampoco ya los plásticos o los envases, hay un término que han dado, entonces cada cual tiene que ir con su bolsita para comprar a un supermercado. La Cámara Nacional de Industrias ayer dijo, son 470 empresas que se van a ver perjudicadas
por esta normativa, si es que ve la luz de la prohibición del uso de plásticos. Están hablando de las bolsitas plásticas, envases de plástico, trappers, todo lo que uno quiera. Pero tranquilos, tranquilos, que todavía no está. Creo que Chuquisaca ya tomó la decisión, enseguida vamos a verificarlo. La tendencia en el mundo, Chile ya lo hizo el año pasado, y la verdad es que todos tenemos que entrar en conciencia, ¿no es cierto? Pero de a poco. Es decir, no se puede cortar de la noche a la mañana el uso de plásticos, cada vez más. Evidentemente. Pero tomo lo que está diciendo John, digamos, es bueno no esperar que haya una norma. Es bueno que nosotros mismos nos impongamos un deber. Es decir, ¿por qué tengo que consumir y cuando voy al mercado, lo que sea, exigir además a la casera bolsita de plástico? No, anda con tu bolsita. Claro. Una de lona, una de telita, tranquilo, perfecto. Entonces la gente dice, ay, pero sería raro eso, ¿no? Dice, no, pero hay que volver a las cosas de antes. Estamos en un momento crítico, John, donde la transición nos está llevando a esto. Coincido con usted, es un proceso, pero hay que hacerlo ya. No esperemos que haya una ley para que después recién nos pongamos a trabajar. Doctor Rolando Villena, un gusto tenerlo hoy también en Fides. Igualmente, un placer, John, y que si me permite un minuto, nada más. Adelante. Mañana tenemos conferencia de prensa en CONADE, en las dependencias de la PDHB, a las 10:30. El lunes tenemos la movilización que va a partir del Alto y nuestra llegada va a ser la Plaza Bárova, para exigir la renuncia del Tribunal Supremo Electoral. Invitados todos, debemos participar todos porque la democracia es nuestra. Nosotros la hemos conquistado, tenemos que reencantarnos con la democracia y decirle no al autoritarismo. Doctor, muchísimas gracias por venir. Al contrario. Le agradezco. Un gusto enorme. Nos vamos a la pausa, hablaremos del tema de los plásticos. ¿Y qué tal si se prohíben ya en La Paz? Hablaremos con quienes son proyectistas y líderes de estas normas y futuras normas que empezarán a regir en el país, porque de seguro se van a aprobar, con el encanto además y el aplauso de la gente, porque la gente es consciente del cuidado de nuestra tierra. Hablaremos de esto y más en los siguientes minutos. Amigos, antes de mediodía continúa después de la pausa. Ahora Noticias, AM. El tema del Consejo Municipal de La Paz, le diré que está tensionado, ni siquiera utilizaré la palabra complicado, tensionado en este momento, porque se quiere elegir una nueva directiva, pero hay disensos. Y esto tiene que ver mucho entre el oficialismo y la oposición en la representación de este Consejo Municipal. Vamos a ir a escuchar a Pedro Sus, que tengo entendido declinó sus ganas, su posición de ir nuevamente a ser presidente del Consejo Municipal. A ver, tenemos la grabación, Wilmer, que nos acaba de llegar para mostrársela y hacérsela escuchar a la gente en Fides esta mañana. Don Pedro, ¿por qué tomó usted la determinación de hacer a un lado la posibilidad de continuar? ¿Ese celular? No quiero que sea considerado un obstáculo para que este Consejo Municipal siga desarrollando con normalidad su obligación de atender cotidianamente las demandas de la ciudadanía. Esta semana que ya llevamos sin contar con una nueva directiva electa, muchos administrados han sido perjudicados. Hay trámites que están parados, hay notas que no se han respondido y yo no quiero seguir siendo un obstáculo para que este Consejo Municipal retome sus tareas. Gladys Mita, nuestra periodista Fides, en este tema del Consejo Municipal. Gladys, declinó Pedro Sus. ¿De quiénes se habla? ¿Podrían asumir la presidencia del Consejo? Usted, por favor, adelante. Buenos días. John, buenos días a los amigos de Radio Fides. Así es como lo has adelantado y esas declaraciones de don Pedro Sus. Nuevamente el día de hoy, a los amigos de Fides informarles que se ha empantanado la elección de la directiva del Consejo Municipal de La Paz, a pesar de la declinación de don Pedro Sus en su candidatura. Él ha dicho, bueno, yo no voy a ser candidato porque el Movimiento al Socialismo, junto a la suplente de Solvo, quien está en vez del concejal Cignani, han votado en contra de él en la víspera y esto ha promovido la declinación. Se ha propuesto que sea otra de las concejalas de Solvo, pero a pesar de aquello de que hay otra candidata para asumir la presidencia en el Consejo,
aquello tampoco ha sido avalado por los concejales Son 4 concejales del MAS: Jorge Silva, Mabel Machicado, Betty Gutiérrez y también Mario Condori. Ellos han votado en contra de que Solvo asuma la presidencia, y a estos 4 se ha sumado la suplente de Signani, la señora Isabel Colque, quien también ha votado en contra. Esto empantanado, pues hay 5 votos a favor y 5 votos en contra de que los concejales del MAS asuman la presidencia del Consejo. A raíz de esto se ha determinado que otra sesión que se va a realizar el martes de la próxima semana tendría que determinar este hecho. Y el voto de oro lo tiene en este momento la concejala Cecilia Chacón, que es de Solvo, pero que en el último tiempo se ha visto un poco alejada de Solvo y se ha podido observar un poco más de cercanía hacia el movimiento al socialismo. La concejala Chacón no ha participado en estos últimos días de estas sesiones, por eso es que ella tiene en este momento el voto de oro, como se dice, pues ella ha presentado el día de hoy una carta de un médico que establece que ella no puede asistir a su fuente laboral por algunos problemas de salud. En realidad ha pedido un permiso. Hoy tampoco ha estado por este tema y se espera que esté el día martes para definir y dirimir quién va a ser el próximo presidente del Consejo Municipal. Una vez más se ha empantanado este tema y hay que esperar hasta el martes de la próxima semana, John. Con esta información vuelvo contigo a este estudio. Bien, qué grave, ¿no? O sea, el peso en Cecilia Chacón. Yo no sé si ella ha pedido baja médica, enferma, es decir, con alguna enfermedad, o el estrés la ha debido postrar, porque tiene una gran responsabilidad de ella. El voto de oro de Cecilia Chacón en el Consejo Municipal. Pero Cecilia Chacón vista de 2 puntos de vista. Después de las denuncias del famoso World Trade Center, aquí en la curva de Holguín, se decía que el MAS la estaba empujando. Fueron denuncias que llegaron en contra de ella. Y después, cuando se le preguntó a ella qué iba a pasar, ella decía: no, yo sigo siendo concejal del Solvo y voy a seguir siendo concejal del Solvo. Entonces, ¿a favor o en contra de quién va a votar? ¿Cómo va a votar ese voto definitivo? Hasta el próximo martes no hay nueva directiva del Consejo Municipal entonces, y la noticia de hoy es que SUS declinó prácticamente su candidatura. Gracias por esta información a Gladys Mita, periodista Fides. Cerramos este espacio de noticias. Ahora Noticias, AM. Quiero agradecer la presencia de la señora Elizabeth Morales. Ella es asambleísta por el Departamento de La Paz. Señora Morales, un gusto tenerla con nosotros. Bienvenida y buenos días. Muchas gracias, John, por la invitación. Bueno, pues aquí para poder un poco socializar el tema de la ley que estamos promoviendo. Plástico. Usted está promoviendo de que el plástico ya no se utilice. Usted es la proyectista de esta norma que, si se aprueba en La Paz, comenzaría a correr. Cuéntenos un poquito, por favor. Bueno, hay que indicar de que esta ley ha sido impulsada y promovida por un colega de mi bancada, por el compañero Gustavo Torrico, y yo, como presidenta de la Comisión Jurídica y Régimen Electoral, tengo la facultad de poder informar y hacer conocer esta ley. Esta ley ha surgido en base a que el año pasado hemos podido ver cuando había el tema de la basura, un bloqueo a Chocalla, que es el vertedero de basura, y en cuestión de pocos días la ciudad de La Paz se ha visto inundada de toneladas de basura, y entre ellas basura plástica, ¿no? Bolsas plásticas y todo aquello, que nos lleva a la reflexión y a la preocupación como autoridades, y qué podemos hacer frente a este hecho, y ahora más todavía, ¿no? Cuando no tenemos establecido un botadero de basura y un sistema de eliminación, industrialización de la basura. Asambleísta, ¿se puso en un momento a pensar en la dimensión de lo que se está proponiendo cuando el mundo es de plástico? Prácticamente es un gran reto, ¿no? para nosotros, pero vemos que no somos el primer país, ya hay países que han empezado, están en esta ola de cuidado del medio ambiente. Y en La Paz y en Bolivia creemos que es urgente y necesario empezar a trabajar esto desde todas las instancias, desde los niveles legislativos, desde la misma industria nacional, ¿no? Que pueda ofertar al país, a los consumidores,
productos que no sean tan nocivos para el medio ambiente. ¿Cómo se está imaginando esta agüita, por ejemplo? En envases podrían ser vidrio, podrían ser otros elementos, ¿no? Cartón, que tienen menos impacto adverso al medio ambiente. Y también, ¿no? Plásticos ya biodegradables, ¿no? Plásticos biodegradables. ¿Ya despertó usted la preocupación y algunas decisiones que se tomaron, por ejemplo, en Chuquisaca? Enseguida hablaremos con Chuquisaca también. La preocupación de la Cámara Nacional de Industrias. Sí. Cámara Nacional de Industrias, a través de su presidente Ivo Blasicevic, calificó de grave el proyecto de ley departamental que apunta a la eliminación de plásticos y envases descartables, que incluye a las botellas de PET, ¿no? Las botellas PET. Dijo que el sector está dispuesto a coadyuvar con el medio ambiente, pero advirtió que esta norma afectaría por lo menos a 470 empresas interesadas en esta actividad. Yo le pregunto, ¿cómo pretenden, mediante esta norma, le doy dos opciones, disminuir o acabar con el uso del plástico? Bueno, inicialmente esta norma está apuntando a la distribución masiva de estas bolsas plásticas que nos otorgan en todas partes, ¿no? Entramos a la farmacia y nos dan los medicamentos en bolsa plástica. Vamos a un supermercado y nos dividen todos los productos en varias bolsas plásticas. Entonces, tranquilamente cualquier persona en cuestión de un día se junta como 10 bolsas plásticas, ¿no? Y por productos inclusive en el mercado informal, en el comercio informal, donde la casera, nos acercamos y viene todo en una bolsa plástica diferente. Lo que nosotros queremos evitar con esta ley principalmente es en esa indiscriminada distribución de bolsas gratuitas plásticas y envases de un solo uso, ¿no? No necesariamente estos, por lo que hemos tomado conocimiento, son reciclados, son recogidos por estas empresas, las diluyen y las vuelven a convertir en otra vuelta envases para volverlas a utilizar, a reusar. Estamos hablando de esos plásticos de un solo uso. Hay unos refrescos que nos venden en las calles que tienen su bombilla y su vaso. Es cuestión de 2 o 3 minutos y ese envase ya no sirve, se va a la basura, platos y todo igual. Entonces estamos viendo, dentro de la ley se establece que haya una política preventiva de sensibilización y también de alternativas para poder sustituir estos elementos, ¿no? ¿Sale la ley y ya no se podrá utilizar más plástico? ¿Eso están preveyendo? Queremos ir a atacar a esa distribución indiscriminada de bolsas. Ah, de a poco. De a poco. Queremos que la población sea consciente de que pueda utilizar pues las bolsas de tela, las bolsas de uso, de continuo uso, no estas bolsas plásticas que están afectando. Permítame un segundo, estamos con Yamil Flores, secretario de Medio Ambiente de la Gobernación de Chuquisaca en este momento. Vámonos, por favor, hasta la capital. Él está en Sucre. Señor Flores, un gusto contactarnos con ustedes a través de Fides Televisión y Fides Radio en todo el país. ¿Ya es una decisión de la Gobernación de Chuquisaca? ¿Ya es ley el no uso de plásticos en esta parte del país? Usted nos aclara esta información, por favor. Muy buenos días. Gracias por la oportunidad de llegar a la población de su medio. En realidad, hemos tomado dos acciones inmediatas. La primera es que un instructivo a nivel interno de la gobernación, emanado por el gobernador, donde se prohíbe totalmente el uso de plásticos en todas las actividades que tenga la gobernación, eventos, actividades que tengan que ver con el tema productivo, el tema social. Tenemos permanentes actividades nosotros a nivel de la gobernación en todo el departamento y obviamente los servicios que nos brindan a las actividades los hacen en plásticos, ¿no? Por lo tanto, ya es una decisión que se ha tomado en inmediato de la gobernación en Chuquisaca, que está prohibida de utilizar plásticos de todo tipo en los eventos, ¿no? Eso es de inmediata aplicación, que el gobernador ya lo hemos presentado ayer esta comunicación interna, pero algunos ajustes que nos han pedido realizarlos lo vamos a ver hoy, la última presentación del documento, y obviamente puede ser ya una norma interna en la gobernación. Eso es inmediato.
Mire, esto no es ley departamental todavía entonces, es un instructivo y la gobernación empieza a dar el ejemplo con la prohibición en la misma institución de utilizar plásticos, eso lo entiendo. Sí, es así. El día martes hemos tenido un gabinete donde hemos recibido la instrucción. Hemos debatido bastante, ¿no? El tema del uso de plásticos y es un debate general, sobre todo en gabinete de la gobernación de Chuquisaca lo hemos debatido bastante y es por eso que nos han dado una tarea de preparar un proyecto de ley inmediatamente, no solamente que vaya a ver el tema del uso de las bolsas de plástico, sino el tema de los plásticos en general, ¿no? Entonces, hay normativa nacional de que ve el tema de los residuos sólidos. En general no hay algo específico en el tema de los plásticos. Me parece bien que a nivel nacional ya se esté trabajando esta normativa y a partir de ahí los reuniones departamentales también reglamentar el uso de plásticos de acuerdo a nuestras características y cultura de cada departamento. ¿Qué alternativas se le puede dar al empresariado que se va a ver perjudicado porque utiliza mucho el plástico, a que pueda empezar a utilizar menos el plástico? Es un tema final. Evidentemente hemos recibido algunos reclamos de la parte industrial que se dedican a este rubro, pero es una decisión que tenemos que asumirla en conjunto, ¿no? Con seguridad es un tema de debate que hay que ver alternativas desde el nivel nacional. Nosotros desde la gobernación estamos de acuerdo a ver qué alternativas podemos incluir para que no sean afectados a nivel industrial estas empresas que se dedican al rubro, pero tenemos que asumir nuestra responsabilidad con el medio ambiente. Es lo primero, porque tenemos que tomar decisiones drásticas y una de estas precisamente asumir responsabilidad es una normativa nacional, departamental y municipal. Entonces, con seguridad que va a haber afectados, pero tenemos que ser responsables con el medio ambiente y ver el futuro de nuestras familias, de nuestros hijos adelante, ¿no? Permítame un segundo, estamos con su colega Elizabeth Morales, que es asambleísta departamental aquí en la Gobernación de La Paz. Señora Morales, a ver, el decirle a los empresarios que utilizan plásticos biodegradables, ¿eso cuesta más? Eso cuesta más. El empresario va a tener que invertir más y por lo tanto, ¿de dónde va a sacar la plata? Me imagino que tendrán que subir el costo de los productos. ¿Cómo han medido ustedes, más allá del bienestar, que por lo que quiero empezar, que le harían ustedes a la madre naturaleza, el impacto de una medida de estas características? Bueno, en el Perú, estas bolsas plásticas ya tienen un impuesto a los comercializadores, a los productores de estas bolsas plásticas. Por lo tanto, el usuario tiene que comprar ya no le van a regalar la bolsa. En la venta de la bolsa seguramente está lo que significa para el empresario el impuesto que le ha establecido el Estado para la distribución de estas bolsas. Con esto ellos pretenden prácticamente disminuir esta distribución de las bolsas. Nosotros sabemos de que ya hay la tecnología en Bolivia, y también conocemos de que los químicos, los aditamentos productores de estos plásticos biodegradables tienen un costo elevado, ¿no? Entonces, eso prácticamente tendría que ser asumido por la industria nacional, por los que producen esto, todo en pro del cuidado del medio ambiente, porque no es posible de que se pongan intereses empresariales de la venta y la distribución de estos productos que prácticamente hasta son regalados a la población por encima del bienestar de la población y del cuidado del medio ambiente. Entiendo que esa compra de la bolsa iría al empresario. No le entiendo. Es decir, me voy a acercar y voy a decir, si quiere bolsita, sí, $1. Ay, me duele mi bolsillo. No, ya no me dé bolsita, porque esa es la técnica, ¿no es cierto? En el caso de Perú, sí. En el caso de Perú. Sí. ¿Podría utilizarse eso acá? ¿Ese está en el proyecto de ley de ustedes? No. ¿No está el de cobrar impuestos? No está. Okay. De cobrar impuestos para nada. No. Nosotros, esta ley es prácticamente de la prohibición de la entrega de bolsas nylon en todos los lugares donde se venden toda clase de... ¿Para prohibición total o puedo adquirir un ITA? No, esta es una prohibición donde los 87 municipios, porque esta es una ley marco en el nivel departamental que se va a trabajar con los municipios,
¿no? Entonces, los municipios podrán a través de esta ley sacar disposiciones municipales donde ya se vaya haciendo la prohibición en la entrega en los malls, supermercados, farmacias, ¿De golpe? tiendas. Es decir, ¿ya no más bolsas o de a poco? Nosotros en la ley estamos poniendo fechas para ya no la distribución de bolsas plásticas. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Okay. ¿Cómo se le está imaginando, don Yamil Flores, va a poder ser? ¿Ustedes han pensado en cobrar algo por el uso de bolsas plásticas, poner un impuesto, o piensan que sería una ley así de tajante, en un tiempo determinado, decir, prácticamente no se distribuye más plástico? Ustedes, por favor. Tiene que ser una ley que vaya con la dirección del uso de plásticos de manera paulatina, ¿no? Y sobre todo tiene que encarar la educación, el cambio de hacia los ciudadanos, ¿no? En todo nuestro territorio. Tenemos diferentes culturas, tenemos diferentes actividades en cada departamento, por lo tanto la ley tiene que ser adecuada de acuerdo a las características de cada departamento. Tiene que ser paulatino y sobre todo hacer énfasis en el tema de la conciencia social, ¿no? El cambio de actitud del ciudadano, desde la educación de nuestros niños hasta los adultos, en todos los aspectos que tienen que ver con la gestión ambiental integral. Por lo tanto, debe ser paulatina. Pues diría que va a haber afectados en el tema industrial, pero esos son riesgos que tenemos que asumir como autoridades en ejercicio y ver el futuro de nuestros hijos en el tema ambiental. Vuelvo a preguntar, y ya para el final, señor Yamil Flores, entendemos que el impacto en un principio puede ser beneficioso, pero puede haber un impacto negativo, digamos, por los costos que esto representen al utilizar algunos elementos, digamos, alternativos por parte de los empresarios en el tiempo. Y no me contestó la pregunta si se pensaría en un momento, y disculpe si lo hizo, no lo escuché bien, a la posibilidad de cobrar un impuesto por el uso de las bolsas plásticas o otros elementos plásticos. En realidad es a una infracción, ¿no? Es no impuestos, pero sí a una infracción por el incumplimiento a la normativa, ya sea nacional o departamental, que es que ya los gobiernos departamentales se adecúan y sacan su propia ley adecuada a sus características, lo mismo a nivel municipal, con seguridad que vamos a tener que adecuar en los municipios sacar nuestras propias leyes municipales en base a la normativa nacional y departamental, pero lo que yo considero que es más a una sanción administrativa a las industrias o empresas o prestadoras de servicios que incumplan la normativa, de ir reduciendo paulatinamente el uso de bolsas, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de revisar un poco la ley que se propone. Desde su aplicación indican que se va a hacer una reducción de 2 bolsas por usuario. Entonces, ese tipo de actividades o de cumplimiento de la normativa tiene que ser en el tiempo establecido en la normativa. A los 2 años ya no utilizar bolsas plásticas de polietileno, sino ya bolsas biodegradables, ¿no? Y a los 10 años, obviamente, llegar quizás a un porcentaje cercano al 0 de utilizar bolsas plásticas en estas empresas que prestan servicios o industria a nivel nacional. Entonces, tiene que cumplirse esa normativa, y si no, bueno, obviamente irían las sanciones administrativas o lo que indica la normativa, no tanto se vería eso como un impuesto, ¿no? Muchas gracias, don Yamil Flores, secretario de Medio Ambiente de la Gobernación de Chuquisaca, y gracias a nuestro periodista de Uriza por hacer posible este contacto con esta autoridad. Muchísimas gracias, un abrazo desde Fides para usted, secretario de Medio Ambiente allá en Chuquisaca. Y mi última pregunta, señora Elizabeth Morales, más allá de las bolsas plásticas, a ver, ¿qué otras cosas plásticas hay? Todo. Creo que hasta los autos son de plástico, sí. ¿Verdad? Pero, a ver, tiene bañadorcitos, tiene trapercitos, cosas, digamos, que se guardan en casa, es decir, no son como las bolsas plásticas que se usan un ratito y se botan, digamos. ¿Qué va a pasar con esos otros productos de plástico? ¿Qué tienen en mente para eso? No, esta ley es bien clara. Estamos hablando de bolsas nylon, de las bolsas cotidianas, estamos hablando de los envases de plástico de un solo uso. ¿No? Ajá. Exacto. Hay un artículo dentro de la ley que es la exclusión. No estamos hablando de estos plásticos reutilizables, ¿no? No. Esos seguramente tenemos también en mesa una ley nacional en el Senado
seguramente ellos están viendo este tema. Nosotros hemos querido ser concretos y empezar por algo que es el tema de las bolsas plásticas y la distribución masiva de envases de un solo uso, ¿no? Asambleísta, se aplaude la idea, se aplaude de que haya personas conscientes que piensen en el medio ambiente, se aplaude. Cuidado, este impacto positivo se vuelva negativo y atinja al bolsillo, por ejemplo, del consumidor en este caso, ¿no? Hay que andar con pinzas, en esta que es definitivamente una buena iniciativa y la aplaudimos, asambleísta. Muchísimas gracias por venir el día de hoy. ¿Le invito un poquito de agüita? Claro que sí. Antes de la despedida. Villa Santa, el placer de beber agua. Es de La Cascada, orgullosamente boliviana. Yo ayer estaba pensando y dije, caramba, me volveré a bañar otra vez en batea de fierro. No es por ahí, no es por ahí. Le decía a John, para terminar, hay una exclusión que establece de que están permitidos los plásticos en temas cuando hay un manejo de medicamentos que necesitan la asepsia, lo mismo en el área de la salud, que muchas cosas son de plástico. No, entonces tienen sus exclusiones. Esta ley implica a la distribución de bolsas nylon que se distribuyen en todas partes y que es de gratuidad y de publicidad en muchos lados, y que queremos empezar por esto, queremos llamar a la sensibilización de la población, reflexionar con ellos que puedan utilizar bolsas biodegradables, bolsas de tela, de yute, y que vayamos, pues no todos, con nuestra pequeña bolsa en nuestra cartera para poder hacer la compra al paso y no pedir las bolsas plásticas. Gracias por estar aquí, asambleísta. Hay que consensuar, hay que hablar también con el empresario. Claro que sí, estamos abiertos a ello, John. ¿Verdad? Claro, tomar ese término. Ya están con la alarma, mire, seguro la Cámara sí. Nacional de Industrias. Asambleísta, gusto conocerla y recibirla. Muchas gracias, John. Muchas gracias por la cobertura. Vamos a la pausa, amigos, vamos a la pausa. Le cuento que en el CDGES, pagaron el retroactivo tarde, recién lo pagaron el pasado lunes. Déjeme contarle que, sin embargo, algunas personas que ya en la semana levantaron su protesta estarían siendo acosadas. Incluso hay cambios en algunos hogares de niños, de madres. Lo denuncian nada más y nada menos que el representante del Sindicato de Trabajadores del CDGES, a quien tendremos en instantes vía telefónica en la noticia, por favor. Y las redes sociales serán el campo de batalla electoral de este año. Una profesional en el tema nos viene a dejar con la boca abierta de lo que se vendrá. Acompáñenos, es AM 1116 en Fides. Ya volvemos. En los micrófonos, porque Fides es la gente, atendemos a Marco Vilca Segales, jefe del Sindicato de Trabajadores del CDGES. Don Marco Vilca, con este pago del retroactivo, cuyo plazo era el 31 de mayo, ¿qué sucedió en el CDGES? Usted cuéntenos, por favor. Sí, justamente, ¿cómo está, John Arandi? Buenos días. Este pago tenía que haberse realizado hasta el 31 de mayo, ¿no? El día viernes de la otra semana. Pero lamentablemente no nos han, recién se nos ha regularizado el martes. Pero en ello nosotros el día lunes primero hemos hecho la denuncia ante el Ministerio de Trabajo, ¿no? Como debe ser, porque se ha incumplido una norma, ¿verdad? Y el viceministro han indicado que al incumplimiento de esto va a haber sanciones rígidas, ¿verdad? Ante las instituciones públicas, ya sea públicas o privadas. Entonces, en consecuencia, nosotros hemos hecho la denuncia el día lunes. Recién en marzo nos ha cancelado, y contra represalia a ello se nos ha hecho un acoso laboral a los funcionarios que hemos denunciado el incumplimiento de esa norma, ¿no? Y entre ellos tenemos una compañera que ha sido dotada de centro. Ese es el trabajo que nosotros realizamos, es bien delicado porque trabajamos con centros, con casas de acogida, con niños, con adolescentes, que realmente esos niños son pues a huérfanos, abandonados. Y se acostumbran, ¿no?, al efecto de una mamita, una educadora que hace el papel de mamita. Entonces ellos van rotados sin importar el sentimiento que tengan estos niños, a fin de cuentas, digamos, como una represalia por haber denunciado el incumplimiento del retroactivo. Uy, bueno, los que se quejaron terminaron con represalias encima, y ya para una mamita de uno de los hogares de menores está denunciando usted. Pero aparte de esta señora que fungía como mamá en este hogar, ¿qué otras represalias ustedes han notado? Nos
a mi persona como dirigente máximo de este sindicato, de esta institución, me han comenzado a llegar procesos sumarios, memorandos de llamada de atención, y evidentemente, como nos hemos manifestado el día lunes, ya de un poco han tenido temor ellos mismos, pero están esperando, están con llenos de memorandos, están preparando votaciones, despidos, y es lo que estamos denunciando, ¿no? Mediante su canal, su medio, hacer conocer a la sociedad cómo realmente maneja el CDG a la cabeza del señor Mario Cáceres, que es pariente del doctor Félix Paz, del gobernador de La Paz, ¿no? Vulneran derechos que son no solamente de los trabajadores, de los acogidos, de los niños, de esos que necesitan personas vulnerables, que trabaja la sociedad, ¿no? Gracias, don Marco Vilca Segales. Estaremos en búsqueda de la contraparte a esta denuncia que usted emite por Fides Radio y Fides Televisión. Buenos días, las noticias de ahora. Ahora Noticias, AM. Ivana Torrico, experta en comunicación política. Un gusto tenerte aquí, Ivana. ¿Cómo estás? Buenos días, ¿todo bien? Buenos días, muchas gracias por la invitación. No, ¿por qué? Feliz de conocer Fides, por fin te conozco en persona, siempre te veo en redes sociales. Y pues quiero aprovechar también para felicitar a todos los docentes y los profesores, porque hoy es Día del Maestro, felicitarte a ti, porque también sé que das clases, eres decano y todo eso. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Ivana, muchas gracias. Para ti también, que sé que das clases. Mil felicidades, sí. Maestra. Bueno, Ivana Torrico está aquí. Hemos leído ya en las normas que van a regir estas elecciones futuras que hay regulaciones para los medios de comunicación. Medios de comunicación van a ser responsables si no revisan el contenido de la propaganda política. Si los partidos se pasan en propaganda política y demás, les van a sancionar. Pero esto está fijado en estos medios tradicionales que son radio, televisión y periódico. Y redes, dicen en algún momento. Y dije, ay, las redes, no, redes de radio, redes de televisión y demás. Sí. Pero redes sociales que no están normadas en el país no entran y ahí va a ser la batalla de las elecciones. ¿Qué dices tú? Sí, la batalla ya se la ve hace mucho tiempo, ¿no? Hay mucha estrategia de contraste, de campaña de contraste muy fuerte, guerra sucia. Todo esto que llamamos la guerra digital, que tiene una connotación negativa, ¿no? La palabra guerra ya te dice, me van a atacar, ya tú sabes. Cuando tú empleas esta palabra, estás admitiendo directamente que tú ya no estás yendo a ganar a electores, a ganar simpatías, a quizás volver a tener la simpatía de gente que has perdido en este tiempo, ¿no? Entonces estás yendo como perdedor y enfrentarte al ciudadano. ¿Quiénes están en la red, John? Tú que estás en Twitter y todo esto. A ver, ¿tú qué me dices? ¿Quiénes están en la red? ¿Solo están los políticos? ¿Solo están los periodistas? No, están los ciudadanos que día a día entran a la red para ver lo que pasa, para comentar, para decir qué les disgusta, cuáles son sus necesidades, para conversar simplemente. Ellos están en la red, ¿ya? Y es un elector potencial que podría votar o no por tal o cual partido político, ¿no? Entonces, la idea de estar en redes sociales para la política es ganarse a esa gente. ¿Cuánto porcentaje de indecisos tenemos? 21% tal vez, todavía menos del 21%. Esa gente que está en la red, ¿cómo la conquistamos? ¿Cómo conquistamos a los chicos que van a cumplir 18 años y sus canales de comunicación son las redes sociales? Las redes sociales se han vuelto un instrumento muy, muy importante en las campañas electorales. Si bien las campañas electorales por tierra y por aire siguen siendo importantes, las campañas online cada vez tienen más importancia, ¿ya? Si vemos las últimas elecciones y las estrategias de campaña digital de las grandes y pequeñas campañas electorales como la de Estados Unidos, el 2016, o la de Brasil, por ejemplo, o la de Andrés López Obrador, o estas últimas, ¿no? que han habido hace 2 semanas en el Parlamento Europeo, todo lo que tiene que ver con las fake news y todo esto. Es muy importante la tecnología en
comunicación política hoy. Se ha vuelto una cosa muy, muy importante que hay que tomar muy en cuenta. Ahora, la pregunta es, ¿se puede ganar elecciones con redes sociales? Uy, qué difícil. A ver, tú pones ahí de que es un lugar donde la gente, los políticos van a entrar en estas elecciones a querer ganar electores. Este campo de las redes no es pues como la red de la televisión. Nosotros todos los días que hacemos tele y radio tratamos de ganar la mayor cantidad de oyentes o de televidentes. Exacto. Pero las redes sociales llegan al teléfono, es decir, a lo más personalizado que pueda tener la persona. Aquí hablamos a la gente, ¿me oyes? ¿No? ¿Me escuchas? ¿Me sientes? Como Talía, ¿verdad? Sí. Pero en las redes sociales estoy llegando casi uno a uno y ese otro me puede contestar. Sí, exacto. Entonces se convierte en un campo bastante atractivo para el tema de los políticos. Atractivo y tiene sus propias características también, ¿no? Las campañas como las conocíamos antes han cambiado, han muerto prácticamente. Estamos hablando de las campañas masivas para un gran número de gente. Hablamos ahora de las microcampañas. ¿Por qué? Porque yo como usuario o como una persona que me gusta estar en redes sociales, no puedo abarcar el todo, ¿ya? Yo he creado con mis clics, digamos, en mis buscadores, he creado automáticamente mis burbujas de información, ¿ya? Y eso es lo que hoy está muy en discusión, si las burbujas de información están dañando la democracia. Yo cada búsqueda que yo hago en los buscadores de Google u otros, creo automáticamente una burbuja de información que solo me da la información que a mí me gusta. ¿Ya? Si te das cuenta, tú cuando ves una película en Netflix, la siguiente vez te va a recomendar algo que a ti te guste. Ese algo que a ti te gusta no necesariamente tiene que ser algo que a mí me gusta. Entonces, vamos creando estas burbujas de información. Entonces, por lo tanto, y eso ha sido el tema en la campaña de Trump en 2016 con Cambridge Analytica, a cada grupo, a cada tribu, como se le llama ahora, le ha llegado una información diferente de un solo mensaje que hizo Trump esas veces. ¿Ya? Entonces, le han dado a cada uno lo que le hubiera gustado escuchar. ¿Ya? Y para esto ha jugado un papel muy importante el Big Data y el Big Data, que es algo que me apasiona mucho. O sea, esto es muy psicológico, hay mucha emoción en las redes sociales y el Big Data lo percibe, lo analiza y a partir de ello puedes diseñar una campaña electoral. Entonces, el Big Data nos permite saber a qué le tienes miedo tú, dónde has comido, qué te gusta comer, qué películas ves, o sea, sabe todo de ti. Perdón Ivana, sí. Aquí un paréntesis chiquitito. Sí. Estas redes sociales que usted tiene y que no paga nada, no son gratuitas. Usted paga con sangre. Se lo voy a decir de esta manera. ¿Por qué? Porque cada vez que en el Face usted pone un like, cada vez que publica algo, que utiliza una palabra, esos datos van a un servidor central. Y hay una empresa que se beneficia de todos sus datos más privados. Exacto. Y entonces cuando empiezan a querer poner algún contenido, ese contenido busca con personas con sus características y lo encuentra a usted. Es decir, no estará dando plata, pero está dando lo más valioso que tiene usted, casi su alma en las redes sociales. Así hay que explicarle, ¿no? Exacto. Y a eso es a lo que me voy. O sea, el Big Data sabe todo de nosotros, nos conoce mejor que nuestro mejor amigo. Sabe... Por eso, el otro día estaba hablando de por qué las encuestas no siempre aciertan, ¿ya? La gente, cuando responde a un encuestador, intenta ser racional, ¿ya? No dice siempre la verdad, ¿ya? Entonces, los resultados no llegan a ser los que se esperaban. Pero el Big Data te conoce muy bien, ¿sí? Es el reflejo de tus búsquedas, ¿ya? Si a ti te gusta ver terrorismo en YouTube, le haces clics no sé cuántas veces al día. Si te gusta ver pornografía, si te gusta ver, no sé, telenovelas o lo que sea, no se lo dices ni a tu mejor amigo, pero el Big Data lo sabe, ¿ya? Entonces, por eso es o sea, te da los resultados reales y puede manipular muchas veces eso. Dios mío, pon hermano, porque esto realmente es Sí, es muy interesante y por eso te decía el otro día que el tema de la neuropolítica y el neuromarketing cada vez son más importantes. Okay. Ivana, sí. ¿Podrías establecer, por favor, el criterio con el cual los políticos van a actuar en redes sociales? En nuestro medio.
Yo creo que hay un choque con las viejas estructuras políticas. No están logrando entender cómo funcionan las nuevas generaciones, ¿ya? Nos encontramos frente a una nueva generación que está siendo educada en un entorno plenamente digital. Por lo tanto, su aproximación a la política también es muy distinta. Sus canales de información son otros. Ya no, hay gente que ya no ve televisión. Lo siento por decir eso, pero es así. No, sí, ya, sus canales de información son otros ahora. Pueden ser WhatsApp, pueden ser Snapchat. En Instagram se están haciendo campañas muy lindas. Y si tú ves a los nuevos líderes que ahora son millennials, como Alexandria Ocasio-Cortez, por ejemplo, o el nuevo presidente de El Salvador, ellos manejan sus redes, pero realmente están conscientes del poder que tiene su imagen en las redes sociales. Claro, ¿ya? claro. Ayer mismo, no sé si tú has visto cómo ha hecho en Twitter el presidente de El Salvador, ha hecho por Twitter todo, así es un fenómeno Claro. que todo el mundo Yo está lo último que analizando. sabía es de Rafael Comunica. Sí, exacto. Que quieren meterse, ¿no? Como el Luisito, ¿no? No, está bien. Exacto, entonces yo creo que en nuestro medio todavía no están conscientes de eso, todavía hay ese choque con los, qué sé yo, estrategas tradicionales. Pero lo que vamos a encontrar en las redes no sé si va a ser diferente a lo que estamos encontrando ahora, es decir, políticos que quieran acercarse de cierta manera, no sé si contestarán por redes sociales, pero es la gente la que se va a pelear por redes. A ver, cuando te pones una máscara y sabes que no te van a ver la cara, y si pudieras cambiar de cuerpo también para que no te reconozcan, eso de repente te envalentona a decir que muchas cosas que no te animas, ¿no es cierto? Exacto. Y en las redes usted va a encontrar esta clase de guerra entre o muy sincero o muy estratega, digamos. Exacto. Y se van a decir cada cosa. Sí, exacto. Entonces vamos a tener una campaña en un ambiente muy hostil, por cierto, donde el odio es increíble. Si tú ves redes sociales, ves mucho odio. Somos la materia prima para los estrategas que trabajan con el odio. Mira esta frase. La polarización. Impunidad y anonimato, la mezcla perfecta para ser hooligan en redes. Exacto, y a eso también me iba, que hoy he publicado en mis cuentas un manifiesto de la comunicación no hostil, que en realidad lo ha escrito una persona a la que yo admiro mucho, Antonio Gutiérrez, de España, y él dice, ¿no? O sea, lo que tú dices, tienes que ser muy responsable también de lo que dices, porque hay ciertas jerarquías en redes sociales, ¿no? Los influencers, por ejemplo, tienen cierta reputación digital, entonces se deben a sus seguidores, ¿no? Es por eso que un troll no tiene tantos seguidores y sus seguidores pueden ser que sean otros trolls. Entonces de ahí no sale, de esa tribu no sale como debería salir la guerra sucia, digamos, se queda ahí, ¿te das cuenta? Ahora, la gente va a estar expuesta a las redes, tiene en su teléfono acceso a las redes sociales. Quisieras darle un consejo a la gente de cuál es el criterio y la forma en la cual podría actuar frente a todo lo que se viene en época eleccionaria en redes. Sí, que tengan mucho cuidado con las campañas de desinformación. Las fake news van a abundar por todo lado, las campañas de desprestigio, especialmente a los influencers, ¿no? Que son críticos con el gobierno, y nada, que tengan mucho cuidado, que verifiquen la información, porque yo creo que a eso van a apelar mucho. Y sí, pues yo quisiera ver, por ejemplo, si tenemos líderes digitales en la política. ¿Quiénes son nuestros líderes digitales? ¿Quiénes son realmente, pero realmente los influencers digitales? Es Evo Morales. Si tú ves su cuenta en Twitter, ayer, por ejemplo, pusieron algo, porque no lo puso él seguramente, pusieron algo a propósito del Día del Medio Ambiente, y si tú ves los comentarios que hay, son todos negativos. Ya, y no hay respuestas tampoco, si te das cuenta de todo eso. Entonces, creo que ya estamos en redes sociales por estar solamente. Claro. Ahora, la popularidad o el éxito en redes sociales no se mide en los likes.
ni en la cantidad de gente que te siga. Sí. Esas son simplemente estadísticas puras. Sí. Se mide en la influencia que tú puedas ejercer a través de las redes sociales por la calidad de tu contenido. Exacto, y además quienes te siguen también, ¿no? No importa cuántos seguidores tengas, el punto es que te sigan las cuentas de oro, yo le llamo, ¿no? Que te siga, qué sé yo, un presidente o un analista del país o algo así. Si tú logras que esa persona te lea y además comparta tu información, entonces eres influencer. Ivana Torrico, experta en comunicación política, muchísimas gracias por estos minutos. Mire, usted puede en el marco de la libertad de expresión decir lo que quiera, incluso a través de las redes sociales con mayor libertad. Dígalo, pero hay formas de decirlo, con altura, con educación, y estoy seguro que eso que diga usted va a ser tomado positivamente por las otras personas, podría influenciar mejor, porque insultar, denigrar, etcétera, etcétera, no causan más que desprecio. Y así se logra muy poco y se dura muy poco también en redes sociales. Exacto, es lo que yo decía hoy. Si vas a golpear, hay gente a la que le gusta golpear en redes sociales porque piensa que no va a tener un impacto negativo, digamos, ¿no? Pero si te gusta golpear, es muy probable que recibas golpes y pueden ser muy bajos y créeme que eso no es bueno. No es bueno, ¿no? Si lo insultan, lo denigran, mejor ni conteste. Exacto, hay que ignorar. Es como que lo dejen en visto en el WhatsApp y uno sufre después. Me ha leído y no me ha contestado, ¿verdad? Muchas gracias, Ivana, por venir. No, ¿por qué a ti por la invitación? Preocupados en este seguimiento que estamos haciendo al estado del medio ambiente. Hablamos del popó la anterior semana con la gente del CEDIP y hoy nos toca hablar del impacto de los hidrocarburos en la madre naturaleza. En vías a un examen mundial que tendremos para mostrarle al planeta cómo estamos en Bolivia tratando estos temas. Hablaremos de esto en instantes, amigos, aquí en AM. Acompáñanos. Estos sillones cómodos se vuelven incómodos a veces con la información que recibimos porque nos deja así como que pegados al sillón. Marco Antonio Gandarillas del CEDIP está con nosotros, vamos a darle la bienvenida. Marco Antonio, un gusto saludarte otra vez, bienvenido. Estamos en un ciclo de presentación de estos estudios que el CEDIP tiene sobre impactos del medio ambiente en diferentes actividades de la producción. Hablamos del popó la anterior vez y quedamos pero perplejos en el estado del popó. Hoy hablaremos del tema de los hidrocarburos en el país y yo escucho, Marco Antonio, ¿cómo estamos en este tema? Hidrocarburos, impacto medio ambiente. Buenos días, muchísimas gracias. Como siempre, es un espacio que nos parece esencial, o sea, así por lo masivo que es, que la población conozca cosas que normalmente solemos ignorar, ¿no? Solemos ignorar. Bolivia es un país que tenemos ya 120 años de historia petrolera. Es decir, empezamos, el primer pozo se perforó acá en La Paz en el año 1898, bueno, wow. 121 años atrás, justo en la provincia Abel Iturralde. Entonces, y ese es un dato que no es menor para hablar del medio ambiente y el sector petrolero, porque, como sabes, bueno, mucha gente podrá imaginarse, para extraer hidrocarburos hay que realizar una serie de actividades previas. Una de ellas es la exploración, que en nuestros medios muchos de los técnicos del sector desdeñan, es una actividad que no causa realmente impactos. Hoy podemos asegurar en el mundo entero, pero también en Bolivia, que esta es una de las actividades que más impactos genera, más impactos ambientales genera. ¿Por qué? Porque para explorar hidrocarburos lo que se requiere es primero habilitar sendas. A lo largo de nuestra historia se han hecho miles de kilómetros de sendas, o sea, se ha abierto trocha, se llama caminos, se ha deforestado para instalar estas líneas y cada determinados metros, antes eran 50, 80 metros, ahora nuestras líneas son de 5 o 10 metros, se insertan debajo en la superficie, se perfora y se ponen cargas de explosivos. Hoy día usamos en general pentolita, que es un tipo de explosivo, y bueno, se hacen detonaciones con las cuales se hace un diagnóstico de lo que existe debajo de la superficie. Bueno, para resumirle a todos, esta actividad que parece, bueno, después de que se hace esto no pasa nada, genera una serie de impactos de los cuales hoy tenemos mucha información. En las zonas donde han habido mayores actividades de exploración sísmica, tenemos unos impactos acumulados increíbles, ¿no? Desde vertimientos, o sea, daño a los acuíferos, ¿no? O sea, lo que hay debajo de la tierra no es solamente tierra, lo que hay debajo de la tierra son venas que comunican hidrológicamente.
Nos preocupa muchísimo, por eso casi siempre, dónde se dan las actividades hidrocarburíferas. En nuestro país, dado esta enorme, gran cantidad de años de explotación hidrocarburífera, para ponerle un dato a los televidentes, a las televidentes, nos acabamos el petróleo que teníamos. Las explotaciones y exportaciones fueron tan masivas durante los años 60, 70, exportamos hasta Estados Unidos petróleo en esos años, que prácticamente tuvimos una curva, un pico, y ahora es decreciente. En los últimos años no encontramos reservas petroleras. Pero los impactos están muy focalizados en las zonas de mayor explotación. ¿Cuáles son esas zonas? El Chaco boliviano. En el Chaco. Concretamente, sí. Los mayores impactos están en el Chaco, están en unas zonas poco habitadas, o sea, viven poca gente en ellas, o sea, poca gente, nos referimos a miles de personas comparados con otros lugares donde hay millones. Pero sus impactos son realmente muy masivos. ¿Cuáles son esos impactos en el Chaco que ha dejado esta exploración de hidrocarburos? Mira, primero que en casi todos los cuerpos de agua, por ejemplo, de los que se aprovisiona la agricultura o las personas para consumo humano, todas presentan un producto que se origina con la extracción de hidrocarburos o con estas exploraciones que menciono, que es el benceno. El benceno es un tóxico, ¿no? Está igual en la lista del top 10 de los tóxicos más graves que puede estar expuesto el ser humano, está el benceno. Se encuentra normalmente asociado a los hidrocarburos, ¿no? Es un componente de los hidrocarburos. Tú sabes, los hidrocarburos están capturados debajo del subsuelo y cuando se los va liberando producto de las perforaciones, de las explotaciones, va emergiendo hacia justamente los cuerpos de agua, hacia la superficie. Gran parte de las quebradas en el Chaco tienen benceno, o sea, me refiero a quebradas donde en algunos casos no ha habido explotación hidrocarburífera, sino arriba en la cuenca. Nosotros, como CEDI, más una serie de organizaciones, hemos documentado casos muy preocupantes en, por ejemplo, la reserva del Aguarahue, en el Chaco boliviano. Esta reserva es sumamente importante, es un parque nacional. Es un parque nacional que hace 5 años, cuando empezamos a hacer estos diagnósticos sobre la calidad del agua allá, tenía de todo, especialmente aguas de formación y benceno. Es decir, estaban severamente contaminados. Era curiosamente una zona en la que fue afectada por explotaciones de hidrocarburos que dejaron de haber hace 30 años. O sea, no eran muy recientes. Y sin embargo, 30 años después seguían habiendo vertimientos y la cuenca estaba completamente contaminada. Problema, a raíz de un decreto supremo que es el 2366, es un decreto del año 2015, de mayo del 2015, se autoriza a realizar indiscriminadamente cualquier tipo de actividad hidrocarburífera, desde exploración hasta transporte o refinamiento, al interior de áreas protegidas. Entonces, con esta medida, lo que tenemos, el resultado de esta medida, es que en la actualidad 11 de las 22 áreas protegidas de carácter nacional, que son las dos áreas, las áreas más significativas. ¿11 de 22? 11 de 22, prácticamente la mitad. Tienen comprometidos derechos hidrocarburíferos. Es decir, se permite realizar cualquier actividad hidrocarburífera en las áreas naturales o de conservación natural en mejor estado además de conservación ambiental. O sea, hasta antes de esta medida, Madidi, Pilón Lajas, Aguarahue, Tariquía, los del Chaco voy a mencionar, Caía, etc. O sea, 11 de los más significativos tienen ahora sobrepuestos derechos hidrocarburíferos, en algunos casos sobre el 90% de su superficie. Es decir, si antes eran áreas de conservación, hoy día sobrepuestos 90, 70, 50. Hay vía libre para explorar en todas esas regiones. 11 de 22 parques. Sí, los más significativos. ¿Por qué? Porque esto es preocupante a nivel de los derechos de todos nosotros. Porque hoy día también sabemos, lo sabíamos hace unos años, pero hoy día estamos absolutamente convencidos, la ciencia, el conocimiento humano en general, pero también particular de nuestras áreas protegidas, nos enseña que dependemos total y plenamente de estas áreas protegidas. 11 de 22. ¿Cuáles son los daños? Me dices, en la reserva de Tariquía hay benceno en las aguas. En casi todas las áreas de explotación hay problemas significativos de contaminación de pasivos ambientales previos, anteriores. En casi todas porque, bueno, hay unos mapas que se han ido pasando y que muestran que estas exploraciones
pasadas, o sea, en 120 años de historia petrolera, han sido significativas en todo el país. El problema de esta nueva medida es que autorizó realizar actividades en zonas donde estaba prohibido, donde no se podía y donde tenían que cumplirse una serie de procedimientos, ¿no?, para autorizar. ¿Por qué? Porque estas áreas, su objeto de las áreas de protegidas es la conservación. Es decir, cualquier actividad extractiva intensiva modifica radicalmente su objeto de creación, es decir, ya no son áreas protegidas, son áreas de otro tipo. El medio ambiente se altera. Totalmente. Totalmente, no solamente por la actividad que se autoriza, sino que junto con esa actividad, se sabe hoy día, ingresan otras actividades a la zona. Nuestras áreas protegidas están severamente amenazadas, por ejemplo, por colonización. Alrededor de todas las áreas protegidas hay personas que se dedican al cultivo de coca, a la explotación forestal, que quieren ingresar a las áreas protegidas. Cuando se hace una actividad hidrocarburífera se requiere abrir caminos. Estas trochas se las abren. Y por esas trochas, lo sabemos por lo que pasó en los años 50 en Santa Cruz, ingresa gente que no es del lugar, ¿no?, se asienta en la zona y bueno, se da un proceso acelerado de deforestación y de transformación del área misma. Entonces, esta medida lo que ha hecho es permitir dar una vía libre. Y entonces tenemos casos muy graves. Uno de ellos es el caso del Tariquía. Tariquía es también un área protegida en el sur del país, en el Chaco, en Tarija. Es un área, bueno, para cualquiera que nos está mirando, hace 70 días ya la población de la zona se opone a que ingrese el Petrobras a la zona, que tiene un contrato, ¿no?, un contrato que se autorizó. Y Tarija se está poniendo dura con ese tema. Está muy fuerte porque la gente conoce los efectos de la contaminación por las zonas aledañas. Ojo, está al lado el Aguarahue y conocen lo que pasa cuando se dan actividades de explotación hidrocarburífera. Sabe que se contamina el agua, sabe que empiezan a haber efectos acumulados sobre toda la zona. Entonces, ¿qué es lo que llamamos la atención en todo este trabajo? Llamamos la atención que Bolivia tiene unos compromisos internacionales de protección de la biodiversidad, que parte de estos acuerdos internacionales supone proteger estas pocas áreas del país que están en buen estado de conservación ambiental. Si miramos el país, ayer estábamos festejando el Día del Medio Ambiente, prácticamente todo un mapa del país de áreas de conservación nos muestra estados muy lamentables. Para empezar, las áreas urbanas, donde todos los ríos están totalmente contaminados. Ya ni que hablar de estas nuevas áreas urbanas como las del Chapare, donde hay prácticamente ríos de basura, ¿no?, porque están los municipios, las autoridades vertiendo sus residuos domiciliarios en estos ríos. Entonces tenemos unos significativos problemas de contaminación y las pocas superficies donde no hay esos problemas, o sea, las pocas áreas del país donde no hay esos problemas, hoy día están siendo fuertemente intervenidos con actividades las más contaminantes, que son entre otras las actividades petroleras. Ok, a nivel de comparación con otros países en esto del petróleo, los hidrocarburos y el medio ambiente, ¿cómo estamos? Mal, muy mal, porque, por ejemplo, en áreas protegidas, en casi todos los países de la región no se permite realizar actividad extractiva intensiva en áreas protegidas. Las áreas de conservación están libres de estas actividades. Ojo, porque también son superficies muy pequeñas. En Bolivia solo 15% del total de la superficie es protegida. Segundo, normalmente hay unas exigencias muy estrictas en todo el ciclo de la explotación, desde la exploración hasta el abandono de los campos. O sea, se exige que haya un plan ambiental que acompañe todo el proceso. En nuestro país, la exploración está liberada del monitoreo ambiental riguroso, y en la etapa de abandono, es decir, se va una petrolera de Bolivia y nunca más sabemos quién se va a hacer cargo de eso. Teóricamente debería ser el Estado, pero si no hay un presupuesto, si no hay una responsabilidad directa de alguna entidad estatal, queda en simplemente pasivos que... ¿Se deja así? En otras palabras, ¿se deja así y se van? Se deja así. Se visten y se van. Exactamente. Entonces, por ejemplo, un caso muy preocupante, muy reciente, de estas nuevas exploraciones es lo que pasó en el bloque Nueva Esperanza, que queda esto entre La Paz y Beni. En este bloque, la empresa contratada por YPFB fue una empresa china, la empresa BGP, era una contratista. La empresa realizó una actividad muy intensiva en la zona, muy intensiva, me refiero a que habían al menos 200 campamentos. ¡Wow! ¿No? Se hicieron más de 20.000 detonaciones de pentolita para hacer la exploración. O sea, se trazaron brechas por más de 1.000 kilómetros lineales. O sea, es una intervención la más grande que conocemos en el momento en la Amazonía boliviana. Bueno, la empresa terminó el contrato, se le pagaron los millones que cobró, casi 100 millones. Se fueron. Bueno, ahora YPFB quiere hacer unos pozos en la zona, ya a cargo de YPFB.
Y sin embargo, los efectos que hemos visto en la zona, es una zona donde la gente se dedicaba a la castaña, a la recolección de la castaña y a la venta. Tenemos 2 zafras ya muy malas, la gente ha perdido, o sea, era una actividad muy sostenible de los indígenas tacanas, y han habido pérdidas completas de las cosechas. Por supuesto, como no han habido estudios integrales que den cuenta de la relación entre estas exploraciones y el daño a los árboles de castaña, entonces bueno, casi nunca la población local puede demostrar que esto causó lo otro. Pero es cierto que cuando acabó la exploración, los árboles no están produciendo muy poco, y entonces la población se ha quedado sin los medios de subsistencia. Dios. ¿No? El principal medio de subsistencia, ojo, de estas comunidades era la recolección de la castaña. Y esto en uno, de hoy día tenemos como estos alrededor de 40 prospectos exploratorios en todo el país, y varios de una magnitud, histórica. O sea, nunca antes hemos hecho exploraciones tan grandes, o sea, sobre superficies tan grandes, y además de forma tan invasiva. Entonces, comparándonos con el resto de países, es muy preocupante porque permitir actividades en zonas altamente sensibles demandaría una gran institucionalidad que contrapese. Claro. ¿No? Aquí lo que se ha hecho es al mismo tiempo quitarle competencias al sector ambiental, quitarle presupuesto al sector ambiental, o sea, no tienen las capacidades de ser un contrapeso para las otras que están realizando el daño ambiental. Marco Antonio Gandarillas, del CEDIM, muchísimas gracias por estos minutos. A ti. Cada vez que tengo entrevista contigo me voy muy preocupado, la verdad, por todos estos datos que ustedes tienen ahí. Pero nuestro deber es informar a la gente. Muchas gracias. Para que la gente saque sus conclusiones. Gracias, Marco Antonio. Última pausa en AM y volvemos enseguida, amigos. Nueva marcha, decía, de Adecoca en el centro de la ciudad. Le tenemos estas imágenes en los últimos segundos del programa. Paralizado prácticamente el centro paceño. Amigos, con esto nos despedimos. Muchísimas gracias por su atención. Buen día de Dios, buenas noches de Dios y hasta mañana.